תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפנקס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, que Dios te bendiga. Espero que estés contento, espero que estés bendecido, espero que estés viviendo con el Señor y gracias a Dios porque tenemos un nuevo tiempo para compartir con la palabra de Dios reflexiones que tan bien nos hace, cuánta bendición trae a nuestras vidas la palabra de Dios. Seguimos con la serie Jesús en casa y acá vemos otra enseñanza de Jesús en casa, acá Jesús en el hogar, Jesús en casa de Simón Fariseo. Este pasaje bíblico se encuentra en el Evangelio de San Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, el versículo 36, nos dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. Si tenés una Biblia cerca, anda a buscarla y léela conmigo, mirá lo que nos dice la palabra de Dios. Un episodio tan interesante en la vida del Señor Jesús. Mira, nos dice la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, no nos dice el nombre, dice que era una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, y pienso que aquel que a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta que desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero a la mujer le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué interesante este episodio, qué importante esta palabra de Dios que tenemos aquí delante para meditar. Mirá, tenemos que ver lo siguiente, si de polos opuestos tenemos que hablar lo opuesto a los publicanos, que el otro día estuvimos hablando, cómo Jesús entró en la casa de Zaqueo, el publicano. Lo opuesto a los publicanos, a las rameras y a los pecadores eran los religiosos políticos fariseos. Ahora, es interesante notar que Jesús trató con ambos, que habitó en casa de ambos. El otro día vimos cómo entró en la casa de Zaqueo, el publicano, y ahora vemos cómo entra en la casa, Jesús en casa de este fariseo, que ahora vamos a ver cómo se llamaba, entró en la casa de ambos, y que también Jesús los pone juntos, los menciona en sus parábolas. Hoy vamos a estar meditando la palabra de Dios en torno al tema del perdón de los pecados. Jesús los puso juntos en sus parábolas.
Nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, nos dice la palabra de Dios, cómo el Señor los ponía juntos en sus parábolas. En el versículo 10 dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro el publicano. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esa manera, de esta manera. Mira que oraba consigo mismo, no oraba a Dios, no hablaba con Dios, hablaba consigo mismo. Porque Dios sentencia qué oración llega a él y qué no. Dios dice, hay una oración que es para vos solo nada más, cuando vos orás y hablas con vos mismo. Y hay una oración que es para mí, cuando vos orás y hablas conmigo. Este fariseo hablaba y oraba para él mismo. Hasta ahí llegaba su oración, no subía a Dios. Dios no tenía nada que ver con esta oración y Dios no la escuchaba para nada. ¿Por qué? Porque dice Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se compara, juzga y critica y se siente superior al publicano. Y muestra todo lo que hace. No reconoce ningún error. Hasta acá vos ves que no reconoce ningún error delante de Jesús, delante de Dios. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Con cuál de los dos te identificás? ¿Cuál de los dos te representa? Meditá para vos. Dice el último versículo, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante esa palabra de Dios, ¿no? Volviendo al tema de Simón, volviendo al tema del fariseo religioso que invitó al Señor Jesús en su casa. ¿Qué nos enseña esta palabra de Dios en torno al perdón de los pecados? ¿Cuál es la actitud del fariseo? Aparenta amistad, porque dice que le rogó a Jesús que comiese con él. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, lo invitó a casa a comer y le rogó que comiese con él. Vemos en este fariseo desprecio, superioridad y crítica que estaba en el desconocimiento de la persona que invitó a casa. Cuando vos invitás a Jesús a tu casa, en verdad, ¿conocés a quién estás entrando en tu casa? Le has abierto la puerta a Jesús, le has dicho, Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados, vos moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados delante del Padre. Pero en verdad, ¿conocés quién es el que entró en tu casa? ¿Lo conocés a Jesús de Nazaret, al Jesús de la Biblia? No al Jesús de la tira ahora que hay por un canal de aire, porque tiene que ser bíblico, si no, no te sirve para nada. Tiene que ser el Jesús revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Lo conoces a ese Jesús? ¿Qué te enseña la palabra de Dios acerca de él? ¿Estás teniendo un conocimiento? ¿O lo ves nada más que físicamente por algo que te han contado de él o alguna foto que te han mostrado de él? Este es Jesús y tenés una foto de él. ¿Ese es el Jesús que Dios quiere que vos vivas? ¿Ese es el Jesús que Dios quiere que ames y sirvas? ¿Ese es el Jesús de la Biblia revelado para tu vida? Acá vemos que este fariseo, por el desconocimiento de que Dios se había hecho carne y estaba habitando con él en casa y morando con él en casa y comiendo juntamente con él, este hombre le dice a Jesús, ¿no? Vemos acá simulación y falsedad. Cuando entró una mujer a bendecir a Jesús, a hacer algo que este hombre no había hecho. Vemos simulación y falsedad. Si dice, primero le ruega que entre a casa a comer y ahora le dice, si ni siquiera el nombre le dice, fuera profeta, él tiene que saber que los profetas con los pecadores ni se tocan siquiera. Sabría qué clase de mujer es esta que le toca.
que es pecadora. Entonces, tenía una cara de santidad por fuera y tenía una mente de acusación y de falsedad y de crítica y de simulación por dentro. Esto es importante saber, mira. Eh, Acá un proverbio chino, vamos a darle un crédito a los chinos, le damos con un caño por esto del coronavirus, pero vamos a tirar una perlita a los chinos. Mira, hay algo bueno que nos pueden dejar ellos. Mira, un proverbio chino dice, la gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón? Todos los días. Arreglás tu corazón, ves tu corazón en el espejo de la palabra de Dios cada día. La Biblia, la palabra de Dios es el espejo. Te propongo algo, que cada día empieces a leer el Nuevo Testamento, pero lo leas así, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi hombre interior? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi alma? Por tu palabra. ¿Qué me dice hoy tu palabra? ¿Qué me decís a mí mientras leo la Biblia? ¿Qué me mostrás que está bien en mi vida? ¿Y qué me mostrás que está mal en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? Jesús, ¿en qué se parece mi corazón a vos o en qué no se parece mi espíritu a vos? ¿Qué cosas hay en mi vida? ¿Qué cosas hay en mi casa que es de tu corazón? ¿Y qué cosas hay en casa que en realidad, en mi casa que en realidad no son para nada tuyas y querés que cambiemos? Alguien dijo, sé para ti un crítico severo. Es esto lo que no tenía Simón el fariseo, no se criticaba a sí mismo, estaba presto para criticar a las demás, a los demás. Mira, sin entrar en detalles, pero en la costumbre hebrea era así. Cuando alguien venía, porque usaban sandalias en los caminos polvorientos, era necesario que un esclavo le lave los pies al invitado. Acá este hombre, ni siquiera Simón, el fariseo, ni nadie en la casa de él le lavó los pies a Jesús. Y esta mujer, como dice esta palabra de Dios, lo hizo con sus propias lágrimas. Usó de agua sus lágrimas. Y de toalla y usó su pelo. Y ahora vamos a después ver bien qué significa eso. Era costumbre también que cuando venía un rabino importante, se le ponía la mano en el hombro a ese rabino, se le daba un beso de bienvenida, se lo invitaba a comer. El fariseo no lo había hecho. Se ve que era un cholulo de la época, se ve que era un cholulo de los mejores predicadores. Quería tener la foto del momento. Yo me saqué la foto con Jesús de Nazaret. Yo me saqué la foto con el rabí. Yo me saqué la foto con aquel afamado profeta que resucita muertos, que sana enfermos, que limpia leprosos, que predica y que todos se admiran de su doctrina. Yo lo invité a casa y él vino a comer conmigo. Mirame la foto. Hay bares, ¿no? Hay lugares donde se sacan fotos con celebridades importantes. Acá en Mar del Plata tenemos en el Hotel Hermitage las manos de los famosos posadas en los mosaicos, ¿no? O sea, el cholulismo, qué importante. Por acá pasó tal celebridad, por acá pasó tal otra, por acá pasó por mi casa, pasó Jesús de Nazaret y comió conmigo. Y un beso de bienvenida. Y esta mujer le dio beso en los pies mientras lavaba los pies con sus lágrimas y los secaba con su pelo, ¿sí? Muchas enseñanzas nos enseña la palabra de Dios. Era costumbre perfumar a los invitados cuando llegaban. Y esta mujer trajo en un frasco de alabastro de un material mineral, un pomito de alabastro con un perfume caro, costoso para la época, y esta mujer lo trajo y se lo ofreció a Jesús. Porque muchos pueden decir que era María Magdalena, no se sabe, era una mujer probablemente prostituta que había escuchado a Jesús en la calle y que se había convertido, que había aceptado que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que era él el Salvador, y ella lo había recibido en su corazón y ahora quería demostrarle que estaba agradecida por lo que él le había dado. Y se acercó por detrás en el patio de la casa. Por eso pudo llegar hasta los pies de Jesús y empezó esta ofrenda de amor a Jesús. Entonces, cuando este hombre critica si este fuera profeta por dentro,
Y sí, Jesús era profeta. ¿Por qué? Porque el profeta, tenés que tener cuidado cuando la palabra profética viene sobre tu vida. Tenés que tener un cuidado especial cuando invitas a un profeta, porque parece que te hablara el corazón sin nunca antes haberte conocido. Porque el profeta lee los espíritus, el profeta lee la mente, el profeta lee lo que estás pensando, sí, ahora y en este mismo momento. Jesús está conociendo, leyendo y pensando todo lo que pensás ahora mismo. ¿Lo conoce Jesús? Jesús leyó el pensamiento de este hombre como si lo hubiera dicho en voz alta. Entonces, como Jesús entendió que estaba criticándolo a él, le dijo, mira, te voy a enseñar algo. Tengo que hacerte una pregunta. Y este falsón, ¿no? Le dijo, di, maestro, como diciendo, sí, yo, di, maestro, enseñá nomás. ¿Qué me querés preguntar? Di, maestro. Y antes había dicho si fuera profeta, y ahora di, maestro. ¿Ves la falsedad? ¿Viste por qué Jesús muchas veces decía de los fariseos que eran como sepulcros blanqueados? Por fuera se muestran lindos y hermosos y agradables a los hombres, pero por dentro, ¿qué tienen adentro? Huesos de muertos, llenos de muertos. Dura la figura, pero así eran los fariseos. Así era la actitud de ellos por fuera y así era la actitud de ellos por dentro. Por eso que Jesús entre en casa para que todo lo que sea de los fariseos en nuestras vidas salga delante de Él, porque Él conoce nuestro corazón. Vuelvo a lo mismo para que Él nos ayude a arreglar nuestro corazón delante de su presencia. Y la enseñanza segunda es, ¿cuál es la enseñanza de la parábola? ¿Cuál es la enseñanza de esta aclaración de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de estos dos que debían plata y su aplicación para nuestras vidas? ¿Viste cómo nos enseña esta palabra de Dios? Que había un hombre que tenía dos deudores y a ambos le perdonó una deuda. Acá nos dice la versión de lenguaje actual lo siguiente, y te lo voy leyendo, dice, uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre le perdonó a los dos la deuda. ¿Y tú qué opinas? Le dijo Jesús. ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó, y el que le debía más. Muy bien, le dijo Jesús. Y ahí aclara qué hizo esta mujer con él que no hizo el hombre. El acreedor nos enseña esta palabra, esta enseñanza de estos dos deudores, que todo acreedor tiene derecho a reclamar la deuda. Si vos tenés una deuda contraída, la tenés que pagar. Y el acreedor, quien quiera que sea, el acreedor, si hay una deuda contraída con él tiene el derecho y tiene el derecho a cobrar esa deuda que tiene que ser pagada a él. La puede cobrar y la debe cobrar y puede reclamarla porque es un derecho legal. A él se le debe y él puede pedir que se le pague. Está bien. Y acá nosotros tenemos que saber que Dios tiene derecho a reclamar la deuda del pecado. Tenemos una deuda peor que una deuda material. Mirá, el pecado es una deuda impagable para nosotros. Una deuda peor que una deuda material, ¿cuál es? La deuda del pecado. ¿Sabés que la deuda te esclaviza? Nunca contraigas deudas malas. Sí, deudas buenas, sí, deudas que puedas pagar, pero las deudas, no te endeudes, no te metas otra vez con la tarjeta de crédito si no tenés plata para pagar la tarjeta de crédito. Hacé algo, si usás la tarjeta de crédito, guardá aparte, si podés, el valor del dinero que tenés que pagar con esa tarjeta de crédito, para que cuando llegue el día del pago ya tenés la plata guardada y reservada para esa tarjeta de crédito, pero no sacar un crédito para pagar la tarjeta de crédito, para después sacar con la tarjeta de crédito otro crédito y pagar otra vez un crédito del crédito crédito de la tarjeta de crédito, y son créditos y créditos que nunca se pagan y siempre se paga el mínimo y nunca salís, porque toda deuda te esclaviza. La deuda esclaviza. Y la peor deuda del pecado esclaviza más todavía. Peor que la deuda material es la deuda del pecado. Mira, una vez llegó alguien a una iglesia,
ya no está en esta tierra, partió a la presencia de Dios, y venía con una gran deuda. Y te lo dejo con esta enseñanza para que vos veas. Este hombre que llegó con una gran deuda escuchó esta canción delante del Señor. Una canción cristiana en esta iglesia que decía más o menos así. Yo me acuerdo porque esta canción eran mis primeros días de cristiano y decía: una gran deuda yo tenía, pagar mi deuda yo no podía, necesitaba la ayuda del Señor. Ahora canto nueva canción, bendita gracia, saldó mi deuda, mi Salvador Jesús. Cuando este hombre empezó a llorar, cuando escuchó esto, llegó a Jesús y tenía esa deuda material y escuchó esto y empezó a llorar, se dio cuenta que tenía la deuda peor que la deuda material, era la deuda del pecado, y además está decir que saldó la deuda material porque Dios le proveyó y pudo pagar la deuda material, pero lo más importante, saldó su propia deuda espiritual del pecado para con Dios. Esta enseñanza nos dice que el perdón ofrecido fue abundante y generoso, y que conciencia y reconocimiento del pecado nos lleva al amor y al servicio. Si no tenés conciencia de pecado, si no tenés conciencia de Dios, si no tenés reconocimiento del pecado, si no tenés reconocimiento de que vos y yo le hemos fallado a Dios, no le vamos a amar a Dios, no vamos a obedecer su palabra y no vamos a servir ni a Dios ni vamos a servir a los que están en casa. Entonces nosotros esto tenemos que entenderlo. Ahora, ¿qué sucede cuando no estás agradecido? En Mateo capítulo 18, versículo 24, ¿qué sucede cuando no amás? ¿Qué sucede cuando te olvidás del perdón recibido? ¿Qué sucede cuando no estás agradecido? Mira, Mateo 18, 24 nos enseña la palabra del Señor lo siguiente. Un empleado dice que a un rey le debía 60 millones de monedas de plata y le rogó tiempo para pagar. Compasivo este rey le dijo: bueno, vete tranquilo, te perdono lo que me debes, te perdono todo lo que me debes, hacé de cuenta que no me debes nada. Es esto lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, al salir del palacio del rey, ese empleado encontró un compañero que le debía 100 monedas de plata nada más. Y dice la Biblia, lo agarró por el cuello. Se olvidó de lo que pasó en el palacio del rey hace un momento nada más. Lo agarró del cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. Y ese hombre le dijo lo mismo: tené paciencia conmigo y en poco tiempo te lo pago. Y no quiso saber nada y lo mandó a la cárcel. Lo mismo han hecho con él, él debía haberlo hecho con los demás. Lo mismo que Jesús hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con los demás. Si Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que tener y extender ese mismo perdón a aquellos que nos hacen mal. ¿Y sabes qué? Siempre nos van a hacer menos daño a nosotros del daño que nosotros les hemos hecho a Jesús. Siempre nosotros vamos a perdonar muy poquito comparado al gran perdón que Jesús ha hecho sobre nuestra vida. Nosotros le debemos a Dios mucho más de lo que la gente nos debe a cada uno de nosotros. Acá esta palabra lo explica muy bien. Sin esta conciencia, Jesús no es valorado. Vive en casa y Jesús no es valorado. Sin esta conciencia, Él nos juzga rectamente a nosotros. Jesús le estaba diciendo, y Jesús nos dice a cada uno de nosotros: mira, Simón, fariseo, yo te acuso ahora a vos por lo que ella hizo conmigo en tu casa y que vos no hiciste conmigo en tu casa, lo que vos en tu casa tendrías que haberme hecho a mí. Por eso digo, Jesús está en nuestra casa, pero atendámoslo a Jesús en casa como Él se merece. Como el otro día orábamos, que no sea que Jesús quiera decir: bueno, me voy de esta casa porque en verdad no me valoran y no quieren saber nada conmigo.
Entonces, la aplicación para nuestra vida es en casa, yo tengo que vivir con Jesús para enseñar a otros, a los que entren en mi casa, yo les tengo que enseñar de Dios y no al revés, que alguien de afuera entre en mi hogar y me diga que Jesús no es atendido en mi casa como se debe. Llévate esta palabra en tu corazón siempre, tenela ahí presente, anotátela bien, que Jesús esté en casa y que Él en casa sea atendido como se merece. El otro día estuvimos hablando de algunas cositas en casa, reforzar esa palabra con esta que hoy te está dando. Jesús está en casa, que sea digno Jesús de estar y morar en casa. ¿Qué nos enseña esta palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En último lugar, en esta mañana con esta palabra de Dios, ¿qué nos enseña la sentencia de Jesús sobre la mujer? Que solo Dios perdona pecados, que solo Dios cancela la deuda. Y así también ahora yo lo hago con otros. Le dijo a la mujer, tus pecados, y se lo dijo Dios hecho hombre, se lo dijo el hombre Dios, se lo dijo el Señor Jesucristo. Mujer, tus pecados te son perdonados. Dios reconoce tus pecados, Dios reconoce mis pecados. No le dicen, vos no pecaste, anda tranquila, está todo bien, hace de cuenta que no pasó nada. Sí, Dios le reconoce a la mujer su pecado, pero también le dice y que también el perdón es personal, tus pecados, porque el perdón de los pecados es personal. Yo no puedo recibir perdón de pecado por mi esposa, por mis hijos, por mi papá o por mi mamá o por otro más. Yo no me puedo bautizar por otro, yo no puedo tener comunión con Dios por otro. Tus pecados, porque vos pecaste, si yo pequé, y todos, cada uno de nosotros pecamos delante de Dios, y ya esto lo estamos diciendo todos los días, en todas las palabras los estamos diciendo, y el Señor nos está reafirmando: tus propios pecados te son perdonados, tus pecados. Llévate esta palabra, tus pecados. Y son ellos, los tuyos solamente, los tuyos son perdonados. Y que Dios quita la culpa y llena mi interior con paz. Tus pecados te son perdonados, ven en paz. No importa después que critiquen a Jesús, no te importa después que critiquen quién es este que Dios, que perdona pecados también, como le dijeron a Jesús, no importa, deja que la gente hable, porque la gente siempre va a hablar, bien o mal, la gente siempre va a hablar porque tiene boca, y porque tiene boca y tiene palabras y tiene lengua, hablan. ¿No? Entonces hay que dejarlos que hablen nomás. Lo importante es que vos estés bien con Dios y que estés bien con el Señor Jesucristo. Quiero contarte una pequeña historia. Mira, esto está del pastor Cho, de la Cuarta Dimensión. Me fue de bendición. Yo cuando leí por primera vez la historia, te puedo confesar que lágrimas brotaron de mis ojos de emoción y me imaginaba la escena. Dios habita dentro tuyo, si lo has recibido, y todo el poder, toda la gracia, todos los dones, todos los recursos, toda la presencia, toda la plenitud de Dios fluye en tu espíritu y a través de tu vida se manifiesta como un canal, pero siempre y cuando nosotros nos libremos de los pecados de la carne, que tenemos que librarnos para que Dios pueda expresarse libremente a través de nuestras vidas. Y uno de esos pecados es la condenación y la culpa. Y acá está en esta historia que te quiero comentar. Mirá, una vez llegó a la oficina de este pastor Cho, una mujer joven, pero muy demacrada, con unas ojeras terribles. Parecía una mujer de muchos, muchos años, aunque era una mujer joven. Sin embargo, no lucía feliz. Tenía un semblante de muerte, los ojos apagados, casi cerrados, triste y muy, muy, muy mal. Aunque era madre, aunque tenía hijos, ella fue traída por su esposo a la presencia de este pastor y estaba muy, muy mal. Y el pastor le dice, por favor, déjeme un minuto con esta mujer, quiero hablar con ella. Y dice, usted quiere ser libre, ¿verdad? Aunque sea por sus hijos, si usted no quiere ser libre por usted. Sí, yo quiero ser libre, aunque sea por mis hijos. Bien. Y este pastor oraba y dice, bueno,
pero para ser libre usted me tiene que contar su pasado. Y ella dijo, ¿qué estoy acá en una estación de policía para que me pregunte por mi pasado? Yo no le voy a contar nada. Dice, mire, si no, yo no la puedo ayudar. Si usted no me dice su pasado, yo le voy a pedir a Dios que me lo muestre su pasado. Y Dios me lo va a mostrar. Dice, le voy a contar, pero no creo que sea eso el problema. Sí, ese es el problema, le dijo este pastor. Dígamelo. Mira, mire, pastor, a mí me pasó lo siguiente. Cuando yo era jovencita, mis padres han fallecido y yo me fui a vivir a la casa de mi hermana. Empezaba bien al principio, mi hermana se iba a trabajar y poco a poco yo caí en una relación amorosa con mi cuñado. Nos enamoramos. Y ahí nosotros empezamos a tener relaciones y empezamos a hacer cosas que no teníamos que hacer a escondida de mis hermanas. Y mi vida fue un infierno. Mi cuñado me llamaba a toda hora para que estemos juntos. Y me acusaba y me decía, si vos no venís, yo le voy a contar a tu hermana todo lo que vos estás haciendo. Y yo tenía que ceder a la tentación y me iba con él. Tal es así que yo dije, el primer hombre que me proponga matrimonio, yo me caso con él, me escapo de esta situación. Y ahí está que encontré a este hombre que es muy próspero, que es rico, que tiene mucho dinero y que me propuso matrimonio y me escapé. Pero realmente no soy feliz. Parece que me siento como una prostituta. Cuando estamos juntos y él me toca, realmente me siento sucia. Cuando mis hijos me dicen mamá y me expresan su amor, yo en realidad no siento ese amor que ellos me dicen tener. Me siento tan sucia y vil. Y el pastor, yo oraba, Señor, ¿cómo la puedo ayudar? Dame una idea, como siempre me has ayudado para enfrentar estas situaciones. El pastor yo le dice, hermana, dice, vamos a hacer algo. Cierre los ojos. Vamos a un lago tranquilo. Toma una piedra grande. Yo tomo una piedra chiquita. Ahí está el lago. Tire la piedra. ¡Ploc! Ahí yo tiro la mía. ¡Plum! ¿Qué pasó? Y la mujer dice, ambas piedras cayeron al fondo. Bien. ¿Cuál fue el ruido de su piedra? ¡Ploc! Grande. Y el mío, plum, muy chiquitito. Mire, hermana, dice, no importa el tamaño de la piedra. Las dos fueron al fondo del lago. El ruido es el impacto que hace ante la gente y ante la sociedad, pero para Dios ambas piedras fueron al fondo del lago. Para Dios ambas piedras producen el mismo efecto. Jesús murió por usted y por todos los pecados grandes y chiquititos y por todos los efectos del pecado, y no importa qué hayamos hecho, Él puede llegar a redimir nuestras vidas. Y dice, ¿en verdad usted, pastor, ve y cree que Dios puede perdonarme y salvarme? Le dijo esta mujer, claro que sí. Y ahí se pusieron a orar. Y mientras el pastor oraba, esta mujer lloró y se arrepintió y lloró y expresó sus lágrimas y cambió su cara por una cara de gozo y de alegría. En verdad, ahora me siento libre, pastor. Sí, es verdad. Ahora me siento que el gozo de Dios está fluyendo sobre mi alma. Ahora me siento renovada, ahora me siento limpia, ahora me siento feliz. Y empezaron a cantar y ella empezó a danzar y a bailar delante de la presencia de Dios. Y cuando el marido entró, dice, ¿qué está pasando con esta mujer tan radiante? Y el pastor Cho dice que Dios ha realizado un verdadero milagro. Dios la ha hecho libre a ella. ¿Qué te parece? Esa es la inmensa gracia de nuestro Dios. Entonces, las aplicaciones es que cada día yo voy a renovar mi conciencia de Dios y le voy a pedir a Dios que me enseñe acerca de no juzgar y no criticar a los demás, a confesar mis faltas y mis pecados y mis errores. Le voy a pedir a Dios que cada día Él me dé una actitud de servicio. Para con Él, que yo lo sirva a Él, pero que también sirva a los que están en casa, que en mi casa me conozcan por ser una persona que los sirve a ellos, una actitud de servicio para los míos, para mi esposa, para mis hijos, para quien entre en casa, que yo sea el servidor de esa persona, que le pueda servir en lo que pueda y lo haga sentir bien y bendecido y servido.
Que Dios me enseñe cómo ser libre de culpas y de pecados y de condenaciones pasadas y de errores, porque ya está, ya el otro día lo dijimos, ya fue, no te juzgues más, no te condenes más, ya Dios lo limpió, ya Dios lo perdonó, empezá de nuevo, limpieza espiritual diaria. Y que cada día ore al comenzar el día, esto hacelo durante la semana y esto hacelo cada día, al comenzar el día, o habla con Dios y orá y pedile a Dios que Él te ayude, que sea un día para manifestar la presencia de Jesús en casa, que Él te ayude, orar al comenzar el día para manifestar la presencia de Jesús en casa. Ora así, Señor Jesús, yo hoy quiero manifestar la presencia tuya en esta casa porque vos entraste a vivir en esta casa. Yo ahora quiero manifestar la presencia tuya en esta casa porque vos entraste a vivir en esta casa. Añadilo esta enseñanza a la colección de la enseñanza de la semana pasada. Andá armándote un programa en tu casa para vivir con Jesús en casa y que Él viva en casa también contigo. Y que seamos todos bendecidos por esta palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Si yo te pregunto, ¿para qué vino Cristo a este mundo? ¿Qué me contestás? Primera de Timoteo 1:15 dice, esto es verdad, todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno conmigo y me salvó. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué te parece si oramos en esta hora? Padre, te damos gracias y estamos agradecidos por tu abundante misericordia y por tu grande salvación. Nosotros, Señor, vamos a vivir como esta mujer, postrados delante de ti, arrodillados, Señor, llorando lágrimas de gozo y de arrepentimiento también, pero llorando, Señor, por nuestras faltas y nuestros pecados delante de ti, pidiéndote limpieza espiritual cada día, porque acá el único santo, el único que vivió sin pecado delante de Dios fuiste vos, Señor Jesús, y nosotros necesitamos que también nos digas a nosotros, mira, tu pecado ha sido perdonado, ve en paz y no peques más, como una vez se lo dijiste también a esa mujer. Señor, que nosotros seamos de los que transmiten un perfume espiritual tuyo en casa, que todos en casa reconozcan que la presencia de Jesús es viva y es real, que nosotros, Señor, preparemos nuestro corazón delante de ti, que no seamos como Simón, el fariseo, Señor, el simulador, el adulador, Señor, el que critica por dentro y el que pone cara de yo no fui por fuera. Señor Jesús, nosotros queremos ser de los que siempre bendicen tu nombre, con la vida, pero con la mente y con el espíritu y con el corazón por dentro también, Señor. Que se cumpla en nuestras vidas, Señor, tu palabra santa, que con los labios te honremos a ti, pero que nuestro corazón está cerca de ti también, que nuestro corazón también te honre a ti con los labios también, con el corazón también, con la vida también y con los labios también, con todo nuestro ser, todo integrado en lo que es centrarse en el Señor Jesucristo. Oramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Amén. Te pido que compartas esta palabra del Señor, como siempre le decimos, con los que aún no han escuchado de la gracia y del poder salvador del Señor Jesús, que le des like a estos mensajes y que transmitas y retransmitas estas palabras de bendición, porque son palabras de Dios a aquellos que necesitan recibir más del Señor. Chao, nos encontramos en la próxima y que Dios te bendiga muy ricamente con esta serie de Jesús en casa y sigamos meditando en todo lo que Dios está haciendo a través de estas palabras en nuestras vidas. Nos encontramos en la próxima. Amén y que Dios te bendiga.